Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de La Palabra Revelada. Y en esta ocasión voy a desarrollar el tema, vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Sabemos bien que cuando el Señor emite el juicio por la desobediencia tanto a la mujer como a la serpiente, Satanás, que la sedujo para que desobedezca a Dios, en ambos casos el Señor habla de que la simiente de la mujer heriría de muerte en la cabeza a la simiente de la serpiente, y que a su vez esta simiente de la serpiente, o sea, los descendientes de la serpiente, herirían en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando hablamos de simiente tenemos que tener en claro algo, estimados amigos y suscriptores. Cuando hablamos de simiente estamos hablando de genética. O sea, la simiente, yo soy la simiente, por ejemplo, para darle un ejemplo burdo, digamos, ordinario, ¿no? Yo soy la extensión de la simiente de mi padre. O sea, mi padre y mi madre tuvieron una relación íntima, y de esa relación íntima mi padre engendró a mi madre y nací yo. O sea, yo soy la extensión, soy simiente de mi padre, soy de la simiente de mi padre. Acá hay algo muy curioso con respecto a Génesis 3:15. Dice, el Señor dice claramente: pondré enemistad, le dice a la mujer, entre ti, le dice a la serpiente, perdón, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya de la mujer, y él te aplastará la cabeza, la simiente de la mujer a la de la serpiente, cuando tú hieras su calcañar. Entonces acá hay una guerra de simientes. El tema que yo quiero tratar hoy es quiénes son, o tratar de dilucidar quiénes son los que hasta el día de la fecha son los descendientes, o sea, pertenecen a la simiente de la serpiente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar. ¿Quiénes son? Para que ya tengamos en claro algo, que no es solamente algo espiritual, que la guerra del cristiano no es solamente espiritual, es fundamentalmente espiritual, pero sino que también es física, porque acá habla del descendiente de la mujer, que fue nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la parte humana de nuestro Señor Jesucristo viene por parte, como lo dice acá Génesis 3:15, es el descendiente de la mujer, es el de la simiente de la mujer. La parte humana de nuestro Señor Jesucristo viene por parte de María, ¿no es cierto? Pero también habla de que la serpiente tendría descendientes humanos, o sea que en su genética llevarían la simiente de la serpiente. Serían humanos, pero no totalmente humanos, sino que también habría algo en su genética, en los descendientes de la serpiente, que hablaría de que tienen también su parte no humana. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, no hubo un hombre. Por eso se dice que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre por parte de la mujer, por parte de la simiente de la mujer, pero a la vez es verdadero Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y lo mismo podría pasar con el tema de la simiente de la serpiente, ¿no? Tienen su parte humana, están los linajes de la serpiente, que esto lo vemos en los Illuminati, pero que también tienen su parte genética que viene del maligno, de la serpiente. Pero vamos despacio y ya lo vamos a ir viendo. Antes de empezar, tengo que decirles que todos los ángeles que se rebelaron contra el Señor, siguiendo a Satanás, todos pecaron. Y dentro de todos los que se rebelaron con el Señor, algunos dicen que fue una tercera parte de los ángeles, hay una facción de ese
un tercio que se reveló, hay una facción que cometió un pecado muy grave, que fue el de haberse mezclado y tenido hijos híbridos con las mujeres humanas, corrompiendo la genética y provocando el nacimiento de gigantes, con los conocidos Nefilim. ¿Eh? Bien, esto está en Génesis 6. Esta mezcla de los ángeles, de parte de estos 200 ángeles que dice el libro de Enoch, ¿no? El libro de Enoch dice que 200 ángeles, esta facción, de ese un tercio que se reveló, esta facción de 200 ángeles que descendió al monte Hermón, y que se juramentaron en el monte Hermón a hacer, como bien lo dice el libro de Enoch, dice, hagamos este gran mal, o sea, los ángeles caídos, esta facción de 200 ángeles, siendo liderados por el ángel Semiasa, según dice el libro de Enoch, ellos mismos están reconociendo que están haciendo un gran mal al hibridarse, ¿no es cierto? Al mezclarse con las mujeres humanas, que eran de la raza humana, y ellos eran de una raza angélica. Ellos lo que hicieron, ¿por qué fue un gran mal? Porque esto también lo vemos corroborado en otros textos de la Biblia, inclusive hasta en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Judas, en el verso 6, ¿no es cierto? ¿Por qué hicieron un gran mal? Porque primero que ellos sabían que al tener relaciones íntimas con las mujeres de la raza humana, o sea, las hijas de los hombres, tal como lo dice el Génesis 6, estaban hibridándose, estaban mezclando. Dios aborrece la mezcla, y ya van a ver por qué. Dios aborrece todo lo que sea hibridación, y hoy el hombre está entrando otra vez en eso, ¿no es cierto? El Señor dijo, entre tantas señales de los tiempos finales, nuestro Señor Jesucristo dijo que será como en los días de Noé, y en los días de Noé ocurrieron estas cosas, en la que los ángeles caídos, los celestiales, los vigilantes, como están nombrados en el libro de Enoch, se unieron a las hijas de los hombres, y copularon con las mismas, y de esa hibridación, de esa forma, de ese, digamos, transgenismo, o sea, de esto transgénico, híbrido, nacieron los gigantes que causaron grandes destrozos en la tierra. Ya lo vamos a ver, si toca hablarlo, lo vamos a hablar. Y bueno, hay un dato también que les quiero dar, ya estamos metidos en tema, y es que antes de que Dios, por causa de este gran mal que ocasionaron los ángeles caídos, al tener cópula carnal con los hijos de los hombres y haber engendrado gigantes, antes del diluvio, Dios envía el diluvio, pero antes del diluvio a los ángeles caídos se les llamó Nefilim, que significa los caídos, los que cayeron del cielo a la tierra. No es los que vinieron, como muchos canales del misterio no cristianos dicen, ¿no es cierto? Hay muchos canales de misterio que inclusive hasta están manipulando la historia, y dando a entender una historia torcida, en el sentido de que hacen quedar como que eran los buenos de la historia, fueron los caídos, cuando en realidad no es así. Tengan cuidado, porque en YouTube hay mucha manipulación sobre esta historia. Hay muchos canales del misterio no cristianos que hablan sin conocer las escrituras, sin conocer las historias, y las manipulan tratando de hacer quedar como buenos a los ángeles caídos, pero en realidad no es así la historia, porque los mismos ángeles en el libro de Enoch, ellos mismos reconocen que lo que estaban pensando hacer, que era copular con las hijas de los hombres, ellos mismos reconocen que lo que iban a hacer es un gran mal, y reconocen también que serían castigados por esto. Entonces, y acá ciertos canales del misterio que tocan estos temas, tratan de manipular y hacer quedar como los buenos a los ángeles caídos, cuando son los mismos ángeles caídos en el libro de Enoch los que reconocen su maldad al hacer esto que llevaron a cabo, ¿no es cierto? Bien, yo ahora les voy a pasar a leerles lo que
los mismos ángeles caídos dicen en el Monte Hermón, cuando se juramentan, en el libro de Enoc. Bien, en el capítulo 6 del libro de Enoc, dice, caída y juramento de los hijos del cielo. ¿Por qué los ángeles caídos eran reconocidos como hijos de Dios? Porque fueron creados directamente por Dios. Pero al cometer este gran mal cayeron. Por eso el apóstol Judas también en su epístola dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Dice, ¿cuál era la dignidad de los ángeles? Que eran seres de una naturaleza diferente. Ellos eran de una naturaleza celestial. Eran de una naturaleza espiritual. Y cometieron el terrible pecado de mezclarse con las hijas de los hombres, que eran de otra naturaleza, naturaleza carnal. Naturaleza carnal. Por eso el apóstol Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Dice que los encerró en prisiones de eterna oscuridad hasta el día del gran juicio. Esto está en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Judas, capítulo 1, verso 6. O sea, se hibridaron y ya estamos viendo hoy, como les decía hace un ratito, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo dijo que será como en los días de Noé. O sea, el hombre volverá a intentar hacer mezcla de todo y esto hoy ya lo estamos viendo, tenemos que abrir los ojos porque esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, como una gran señal de los últimos tiempos, lo estamos viendo hoy con todo esto de los alimentos transgénicos, y todo esto de la ingeniería genética, que ya también la ciencia está empezando a mezclar. Ojo con esto porque Dios aborrece todo eso. O sea, Dios no envió solamente el juicio de aguas, o sea, el diluvio, a la tierra por causa de, como también dice el Génesis 6, que la maldad del hombre se había multiplicado y que los pensamientos del hombre eran continuamente hacer el mal, sino que también dentro de todos estos males que por el que el Señor decide enviar un juicio de aguas a la generación de Noé, es porque ya los ángeles caídos estaban mezclando las genéticas. La genética de los celestiales estaba mezclándose ahí con la genética de las mujeres, las hijas de los hombres, que era de naturaleza carnal. Mezcla de naturalezas. Ya van a ver más adelante por qué Dios aborrece la mezcla, por qué Dios aborrece la mezcla de genéticas. Y abramos los ojos porque hoy ya el hombre está empezando a ser como el Señor Jesucristo profetizó que sería en los últimos tiempos, ¿no? La ingeniería genética, la mezcla de los híbridos, ¿no es cierto? Los alimentos transgénicos. Bueno, dice en el capítulo 6, dice, del libro de Enoc, y sucedió que en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Dice, entonces Semiasa, dice, que era su jefe, les dijo, temo, escuchen acá, ¿no? Porque acá asumen la culpa los ángeles caídos. Dice, temo que no queráis realmente llevar a cabo esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Esto para los youtubers del misterio que tratan de hacer quedar como buenos a los ángeles caídos cuando ellos mismos están diciendo y reconociendo que lo que estaban pensando hacer era un gran pecado. Tengan en cuenta esto. Pero ellos le respondieron, o sea, sus compañeros, dice, hagamos todos juntos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, o sea, bajo una maldición. Anatema significa maldición. Un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. ¿Cuál era ese proyecto para ejecutar? Mezclar las naturalezas, hibridarse con las hijas de los hombres teniendo relaciones sexuales.
¿Mm? Y entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo un anatema, o sea, bajo una maldición, que fue la que después Dios les dio, ¿no es cierto? Que también está en el libro de Enoc, ¿no? Y que la cual habla el apóstol Judas en su capítulo 1, verso 6. Usted léalo, yo le doy los versos para que usted vaya y tenga más precisión de lo que le estoy hablando y usted lo chequee por usted mismo. Por eso dice que por esta maldición, por este anatema, por eso dice el apóstol Judas y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, Dios los encerró en prisiones oscuras de eterna oscuridad, Dios los encerró en prisiones de eterna oscuridad hasta el día del gran juicio. ¿Mm? Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, es un monte que está en Israel, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente en anatema. Fíjese cómo repite esto, en maldición. Ellos sabían que estaban ofendiendo a Dios, porque ellos sabían que Dios no aborrece la mezcla de las genéticas, la mezcla de las naturalezas. Inclusive cuando el Señor, usted lee en el libro del Génesis, cuando Dios crea los animales, crea las plantas, crea al hombre, crea todo, dice, todo sea hecho según su género, o sea, y esta palabra género no es lo que habla la ideología de género. Esta palabra género en el original hebreo se refiere a la genética. Todo tiene que ser hecho según su genética. No puede haber mezcla de genéticas. Los hombres con las mujeres. O sea, la raza humana tiene que copular con la raza humana, los animales de una especie con su especie, las plantas de una especie, hasta las semillas. Cada una tiene una información genética y no se puede mezclar. Inclusive Dios al pueblo de Israel le dice que no puede mezclar semillas en un mismo campo. No puede haber mezcla. Así que bueno, esto por un lado. Les decía que antes del diluvio también se llamó Nefilim a los ángeles caídos, antes del diluvio. Y esto usted lo encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Sus hijos, o sea, los que nacieron de su mezcla con las hijas de los hombres, aquellos que nacieron producto de su unión con las hijas, son también en la Biblia, en el hebreo antiguo, la palabra es Giborim, también conocido como los héroes de renombre, ¿no es cierto? Después del diluvio, el mismo nombre se le aplicó a los hijos que nacieron de esta unión, ¿no? Se les aplicó a los hijos de los ángeles caídos, ¿no? Estos hijos se convirtieron en las élites dominantes, y acá está el kit de la cuestión. ¿Quiénes son los descendientes de la serpiente que habla en Génesis 3.15, que yo les hablé al comienzo de este video, ¿no es cierto? En donde la guerra entre la simiente de la mujer estaría en guerra con la simiente de la serpiente. Bueno, los hijos de la simiente de la serpiente, son estas élites dominantes que hoy están detrás de orquestar este nuevo orden mundial. Son las élites monárquicas, todas las monarquías, y parte de esta élite Illuminati, todos tienen su genética mezclada, no es puramente humana, porque son descendientes de la serpiente. Son descendientes de la serpiente y que están en guerra contra el Hijo de Dios, Jesucristo, y aquellos que han de creer en él, que son los descendientes de la simiente de la mujer. Los hijos de la serpiente son entonces estas élites dominantes que hoy están detrás del nuevo orden mundial. Los poderosos, también conocidos en el Antiguo Testamento como los Refaim y los Anakim. Anakim, Anunnaki. Fíjense entonces cuál es la realidad de los Anunnaki. Que los Anunnaki no son los buenos de la película, sino que ya también son parte de estos que se conjuraron a rebelarse y de cometer este gran pecado, como ellos mismos lo reconocen en el Monte Hermón, de rebelarse contra Dios
y que sabían el castigo que iban a tener por hacer esto, por desafiar a lo que Dios ya les había dicho que no podía hacer, mezclarse entre diferentes naturalezas. Otro dato importante es que, por ejemplo, ¿no? En esto de que todos los que son parte de esta élite, que están detrás de traer este nuevo orden de gobierno mundial, del cual el líder será el anticristo, un importante parlamentario inglés llamado, que también hay muchos videos en YouTube dando vuelta a este hombre, llamado Anton Parks, cierta vez en una entrevista, él dijo pertenecer a los Illuminati y que su línea de sangre, él mismo lo dijo en esa entrevista, que su línea de sangre, o sea, su genética, no es totalmente humana. Él dice que solo un tercio de su genética es humana, que otro tercio de su genética es de esta raza de supuestos seres extraterrestres, mantis, que en realidad son seres caídos, y que otra porción de su genética es de seres pleiadianos. También todos estos nombres son para engañar de estos seres caídos, que dicen venir de las estrellas, todo un engaño que yo ya lo hablé en videos anteriores, si usted los ve. O sea que este hombre, Anton Parks, reconoció en esta entrevista tener una triple genética, que es lo que yo les estaba diciendo recién. O sea, este hombre que es parte de los Illuminati y es un parlamentario inglés, reconoce él que su genética no es totalmente humana, dando entonces así evidencia de lo que ya la palabra de Dios dice en Génesis 3:15, ¿no? Que así como los hijos de la serpiente están manifestados también en la realeza y en muchos políticos que son parte de esta élite que está detrás de traer este nuevo orden de gobierno mundial. O sea, vemos cómo los mismos Illuminatis afirman descender de los caídos y que por eso ellos y en todo este discurso que ellos dicen es ¿no? De que ellos como descienden del cielo, de estos seres caídos, ellos tienen el derecho de gobernar sobre nosotros, la raza humana, y por eso quieren construir este nuevo orden de gobierno mundial, ¿no es cierto? El comentario que estas élites tienen sobre los que no son de su genética o de su círculo social es despectivo hacia nosotros. Y bueno, fíjense, toda una mentira, ¿no? Ellos han hecho todo un relato, han inventado toda una narrativa en la que muchos se la están creyendo, ellos dicen que tienen el derecho de gobernar y dominar sobre nosotros, los simples humanos. ¿Cierto? También la llamada nobleza negra de Europa afirman ser descendientes de los caídos, o sea, ser descendientes del linaje de la serpiente, y tener el derecho, entre comillas, divino, de gobernar sobre los hombres para que seamos sus siervos. Esto es increíble. Fíjese cómo la palabra de Dios se va, a medida que la segunda venida de Cristo se va acercando, va viniendo luz y vamos sabiendo quién es quién en toda esta historia, ¿no es cierto? Hay otra pregunta también que muchos se hacen y es ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? Y acá está, ¿no? Porque como les decía recién, ellos no guardaron su dignidad. Ellos tenían una dignidad espiritual, una dignidad celestial. Su naturaleza era celestial. Y ellos sabían que Dios quiere que se guarde la dignidad de cada criatura. Esto lo vemos en Génesis 1 cuando el Señor crea. A cada creación le da su dignidad el Señor. Le da una genética particular y esa es la dignidad. Tal es así que Dios ordenó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel que no se pueden sembrar dos semillas mezcladas en un mismo campo. Ni siquiera una prenda de vestir ni siquiera una prenda de vestir debía tener dos hilos, debía tener dos hilos diferentes. Cada prenda de vestir debía ser hecha de un solo hilo. O sea,
Dios aborrece la mezcla, Dios aborrece la hibridación. Porque, ¿por qué? Todos preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo esto de mezclarse, esto de hibridarse? Porque Dios nos enseña y nos revela que cuando se produce una mezcla híbrida de dos naturalezas diferentes, se pierde la identidad, la función y la misión. Tenga en cuenta esto, cuando se produce una mezcla híbrida, se pierde la identidad, repito, la función y la misión para el cual fue hecho. Y vemos cómo esto hoy, de la manipulación genética, que les dije, el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es el intento y la seducción de Satanás hacia la raza humana, de que ésta, si se hace un híbrido junto con la máquina, va a ser mejor, va a ser más poderoso. Pero en realidad lo que va a estar pasando es que se va a empezar a diluir la naturaleza humana. Y con el tiempo va a desaparecer la humanidad. O sea, vemos entonces, como les decía, esto de la manipulación genética, el transhumanismo, que no es más que la hibridación del hombre con la máquina, se está volviendo a repetir. Por eso el Señor dijo que en los días previos, el Señor Jesucristo dijo, a su segunda venida, sería como en los días de Noé. Y es por esto que el juicio de Dios caerá y será retributivo. Cada cosa que Dios ha creado, y entiendan esto, mis queridos amigos, ya para cerrar esto, cada cosa que Dios ha creado tiene una misión. Recuerden, identidad, se pierde la identidad. Cuando uno se hibrida, pierde la identidad, la función y la misión. Cada cosa que Dios ha creado tiene una misión. Desde una hoja de boldo hasta un diente de ajo, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los seres humanos y así, etcétera, etcétera. Todos tienen una misión, una función, una identidad. Y cada uno de estos, repito otra vez, tiene su función, su autoridad y su dignidad y su lugar. Dice. Los caídos, al juntarse y copular con las mujeres humanas, que eran de otra dignidad, de otra naturaleza, tuvieron una fornicación exógena, fuera de su naturaleza. Y crearon todo este caos que crearon después con los gigantes y los desastres que hicieron los gigantes. Y por eso Dios tuvo que mandar un juicio de aguas. Porque dice que en el libro de Enoc mismo dice que llegó un momento que los hombres ya no daban abasto para sembrar y que los gigantes empezaron a comer a los hombres y se empezaron a comer los árboles, empezaron a arrasar como las langostas, todo. Y todo eso producto de haberse hibridado, producto de que los ángeles caídos desobedecieron a Dios y se mezclaron con otra naturaleza, que era la raza humana. Así que bueno, hasta acá, hoy vamos a llegar hasta acá en esta primera parte. Va a haber una segunda parte, ¿no es cierto? Va a haber una segunda parte, ¿no es cierto? Que yo la voy a seguir y darles un dato más. En Números 23, búsquelo esto usted, en Números 23-21, la palabra Anakim significa gente de cuello largo. Anakim también tiene una familiaridad con Anunnakis. Tengan en cuenta esto, ¿no? Y significa, la palabra Anakim significa gente de cuello largo. Estos Anakim, cuando Josué envía a los espías para que espíen qué clase de gente era la que habitaba esas tierras que Dios les iba a dar, dice que estaba entre todo el pueblo de gigantes eran, y entre estos gigantes estaba la raza de los Anakim, que es gente de cuello largo. Y le voy a dar un dato con respecto a esto, muy interesante. Existe, por ejemplo, en Tailandia, una tribu de mujeres que se llama las Paudang, que suelen ponerse anillos en sus cuellos para alargarlos como si fuesen jirafas, recordando a sus antepasados, a sus dioses, entre comillas dioses. Fíjese, ¿no? Cómo esta tribu, ya la Biblia nos habla en Números 23, verso 21,
de que existieron un pueblo de gigantes que tenían cuello alargado y cómo esta tribu que hoy existe, hasta el día de hoy existe en Tailandia, para hacer en memoria de estos seres, se ponen anillos las mujeres para alargar el cuello. La tribu de los Pao Dang. Así que bueno, amigos, hoy voy a dejar esta, si se puede decir, primera parte acá. Espero que todos estos datos y estos comentarios que les he dado les hayan gustado. Va a haber una segunda parte, porque este tema es complejísimo, no complejo, sino complejísimo. Y bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer la pueden dejar en la caja de comentarios. Suscríbanse y por sobre todas las cosas recomienden mis videos a personas que ustedes crean que les puedan llegar a interesar los temas que yo desarrollo en mi canal, ¿no? Bueno, les mando un cálido abrazo, vamos a dejarlo por hoy acá, esta primera parte, y nos vemos en un próximo video programa de la palabra revelada. Hasta pronto y que tengan una buena semana. Chau, chau.